Bienvenidos a todos. Estoy súper contenta hoy. Es súper es súper guay que estés aquí. Bueno, hoy es día 23 Físico, de o sea, abril, esto es virtual, físico, pero literal. físico. Muy guay, es demasiado guay. Vale, pues hoy es 23 de abril y justo, bueno, todo esto nace de una semilla que lo hemos Mm, sembrado en la mentoría. Vamos a hablar hoy también de semillitas, siembras, o sea que todo tiene mucho que ver. Entonces, bueno, en este caso, nosotros en la mentoría de Neuron Forest pues decidimos el hecho de, mira, ahí está Steffi, vale, pues hemos creado un club de lectura y bueno, en este caso que está por aquí Cristina Sánchez, Diego Munin, que están los dos conectados, pues bueno, fueron los que les encantó este libro y dijeron, por favor, o sea, queremos que este sea uno de los libros que planteemos para leer en la mentoría. Y entonces dijimos, qué guay sería poder invitar a los autores de los libros, entrevistarles. Y entonces, qué guay que Chris también encima tenía el contacto de Sergio y que hoy nos hemos podido juntar en mm. físico y encima, chicos, el día del libro. O sea, todo redondo, ¿no? Ha salido todo según lo queríamos planear. Mira este millón. Vale, pues nada, el caso es que, bueno, todo esto nació de ahí. Estamos, la verdad que me lo he leído. Yo era la que no me lo había leído, pero claro, era como, tengo que leérmelo. Tú llegas a la entrevista con, por lo menos habiendo leído algo. No pasa Sí, nada, se puede leer con literalmente. el título. He hecho entrevistas donde solo se había leído el título, la parte de atrás, y también está bien. También está Hay bien. mucho libro, hoy día del libro hay O mucho libro, sea, hay que eso es leerlo. verdad, pero lo cierto es que de verdad que es muy fácil de leer, que lo decimos todos. Yo no soy súper lectora y es como, al final es como, pues eso, una charla, una conversación y es muy guay. Y bueno, pues yo quería empezar, bueno, también pues que nos cuentes un poco quién es Sergio, porque yo sí que he visto que haces cositas de transformación, que eres coach, bueno, y aparte de esto tienes el libro, o sea, haces muchas cosas muy interesantes, pero quiero que nos cuentes tú más Vale. de quién eres, cómo de repente vino ese momento de escribir este libro. Bueno, esta es la pregunta que uno dice, que uno espera que no le hagan, que es ¿quién eres? Porque ya me Ya. gustaría llegar a poder explicarlo. A lo mejor cuento cosas y luego cuando lo escucho me doy Bueno, ¿o ¿qué cuenta. haces? Bueno, voy a ¿Cuántas empezar cosas algunas haces? cosas que sí sé que soy, ¿no? Que es marido y padre Bien, de dos hijos. Entonces, bien. como yo siempre empiezo las presentaciones por ahí, porque hace no mucho tiempo me di cuenta de que era lo más importante para mí. Y entonces, eso sí es algo que me define y además me gusta que me define. Hay cosas que Maravilloso. hago en la vida que, bueno, me definen temporalmente quizás, pero que no me siento tan arraigado. Y sin embargo, con eso para mí es lo que es base para poder construir cualquier otra cosa. Y de hecho, cuando estoy bien, pues siempre empiezo por esta parte, porque digo que cuando estoy bien ahí, puedo estar bien en el trabajo, puedo estar bien en el desempeño laboral, con los amigos, pero cuando eso no está bien, en el resto se nota. ¿Vale? Entonces, eso Es es lo que verdad. soy. A partir de ahí, pues soy una persona inquieta, curiosa, que le gusta explorar las cosas nuevas, ahora mucho con la IA, por ejemplo. Eh, porque hice teleco, estudié teleco de formación. ¿Vale? Cuando Ok. empecé, soy un ingeniero de telecomunicaciones que en un momento dado pues, hizo su carrera de telecomunicaciones, pero en un momento dado esa curiosidad me llevó a, bueno, más que la curiosidad, el querer progresar, y cuando digo progresar era ser jefe, ¿vale? Y ser más jefe quería llegar a directivo. Entonces, pues me puse a estudiar un máster, empecé a estudiar muchas cosas, empecé a dar lo mejor de mí en el Poti, trabajo. poti. Aquí os presentamos a Poti Poti, que es un Sí, colega Poti que se está ha por aquí unido a la también. conversación. Vale, Poti. Entonces vendrá cuando lo considere. Y, y ahí, pues eso me llevó a que había una oportunidad en el área de logística, en una empresa muy grande como Eroski, donde yo estaba en el área de informática. Entonces cambié de sector de la informática a la logística. Mm, Eso fue en el 2006 aproximadamente. Y estuve hasta el 2015 como director de aprovisionamiento en Eroski y ahí decidí dar otro salto, otro giro y dedicarme al mundo de las personas, que es en lo que me dedico desde el 2015, hace ya 10 años que lo he celebrado este año, el 31 de enero. He hecho un fiestón, sí, he ¡Guau! hecho un fiestón ahí. Enhorabuena. Sí. ¡Qué guay! Hice una fiesta para celebrar que lleva 10 años en algo que empezó como un experimento de, bueno, voy a ver si se me da bien, si me gusta y si me pueden pagar por ello, ¿no? Me gano la vida. Y 10 años después puedo decir que trabajar con personas en organizaciones, pues se me da bien, porque en 10 años digo, si no me han echado, pues ya como que algo debo hacerlo bien, que me da para vivir Ujú. bien, la verdad, y además que me gusta, que me disfruto.
Entonces, ahora mismo me dedico a eso, estoy en eso, tengo una consultora que se llama Landatu, por eso lo de las semillitas y el sembrar que decía antes, Carol, Sí, viene de ahí. Y en Landatu lo que queremos es que las empresas sean un buen lugar para trabajar y para vivir. Pasamos mucho tiempo en las empresas y yo lo resumo en que el domingo a la noche, o mira, ahora en Semana Santa, ¿no? Que han pasado las vacaciones de Semana Santa y tienes que volver y que no te entre un retortijón de estómago que dices, mañana tengo que ir a trabajar otra vez. O bueno, que digas, mira, mañana voy, me lo paso muy bien, el fin de semana lo volveré a disfrutar un montón y entre semana pues hago cosas que de alguna manera también me llenan, ¿no? También me llenan. No voy a decir que tiremos cohetes, pero por lo menos que sea un buen lugar para estar. Y eso es lo que buscamos en la Datu y en lo que estoy ahora, en lo que estoy haciendo. A partir de ahí, como decía que soy un tipo curioso y que me gusta innovar, todo lo nuevo, pues he hecho un montón de cosas. He sido clown de hospital, y entonces trabajo muchas cosas de qué clown. guay, qué chulo Sí, esto. bueno, eso es una experiencia Eso, hacer increíble. voluntariado, o sea, hacer siempre este tipo de cosas, yo creo es como que te llenan el alma, ¿no? ¿Tú crees que haces una labor? Y Yo por lo bueno, menos la empecé hacemos así, para ti. sí, y luego te das cuenta que realmente la labor la estás haciendo contigo, ¿no? Y entonces hay algo mágico ahí que dices, no estoy dando, estoy recibiendo, ¿no? Y bueno, creo que es algo, bueno, que yo recomiendo a todo el mundo que lo pruebe. Y yo que sé, he tenido un programa de radio, una colaboración, un programita de radio, bueno, cosas como muy diversas. He escrito dos libros, vamos, es que el libro es uno que es el que nos trae aquí, ahora dirige el propósito, y previo a este, uno que no he traído, porque no llevo siempre alguno, pero hoy se lo he dado a un par de clientes, que se llama El Equilibrista. Y tiene que ver con algo que a mí me preocupaba, que siempre me ha preocupado, que es cómo tener una buena desempeño laboral, ¿vale? Porque yo siempre he querido tener un desarrollo profesional, a la vez cómo cuidar lo que para mí era importante, que era la familia, porque siempre he querido tener la familia, pero no quería tener una cosa u otra, ¿no? Entonces, oye, cómo tener las dos y tener una vida social intensa y además hacerlo con una sonrisa. Qué Bueno, guay, qué pues, bonito. pues para eso, el equilibrista es un personaje en el libro que nos ayuda y nos guía para llegar a ese punto. Oye, eso te iba a decir, Xavier, que aparece en el libro, Sí. personaje, ¿es Ujú. personaje real? No, todos los personajes tienen una mezcla de, Pregunta. de algo real y de algo inventado. Ok, ¿Sí? dame un Entonces, segundo. Sobre nuestro seguro. A ver, hay, el seguro de vida como el... hay alguien que está Ahí, vendiendo un ya, seguro, gracias. estaba ahí, ya está. Hemos quitado el sonido, Sí. ¿vale? Entonces, todos los personajes utilizan nombres de personas que conozco, son pequeños guiños, y todos son en principio inventados. Pero lo que Vale, sí es vale. cierto es que luego a cada uno pues le he ido diciendo, oye, este personaje está inspirado en ti, seguro que ya lo has visto porque lleva tu nombre. Entonces, bueno, es como ese guiño a personas que de alguna manera me han marcado en lo profesional, casi todo. Qué bueno, qué bueno. Qué guay, pues bueno, nos metemos un poco más con el libro, ¿o Con lo qué? que tú quieras. Yo estoy Bueno, aquí a intentar responder lo que me preguntéis, que esto no sé lo que me van a preguntar. también abierto, ¿eh? Abierto a lo que queráis preguntar. Quien se la haya leído, no sé si os ha dado tiempo, ¿no? Yo casi venía ya. Si no lo habéis leído, también a veces pueden ser buenas preguntas desde el no haber leído, a veces hay buenas preguntas de, oye, ¿y esto lo tratas o esto cómo se trata? Esto también es cierto. O sea, yo voy a hacer como una pregunta genérica de, claro, y con este libro, o sea, es decir, cuando trabajas con organizaciones, has dicho que te dedicas a trabajar el bienestar, ¿no? Con las personas. ¿Cómo va una persona en plan diciéndote, hola, quiero que me ayudes? A base del libro, las personas te han ido diciendo en plan, quiero que me ayudes en plan a encontrar mi propósito. A ver, Así como tal, digo, voy por partes. pregunta. En Landatu lo que hacemos es ayudar a la transformación cultural. Ajá, Ese es nuestro claim, ¿vale? Es como si quieres una transformación cultural, te acompañamos en eso. Creamos un espacio para que puedas hacerlo. El propósito es una manera, ¿vale? De entrar. Y creo que una de las mejores maneras, creo que una empresa que no tenga claro su propósito, igual que una persona que no tiene claro su propósito, tiene un potencial de energía que descubrir. Está bien ni mal. Yo he estado sin saber mi propósito muchos años, he sido muy feliz, que puede vivir sin propósito, porque la gente yo suelo preguntar, ¿cuántos de aquí conocéis el propósito? ¿No? Y levantad la mano, si aquí no vemos todas las caras, ¿no? Pero podéis sí, poner podéis poner las manitas, no hace falta que sí, salgáis, pero o que... una reacción o ponerlo en el chat, ¿no? De si conocéis vuestro propósito, pues podéis poner, sí, yo lo conozco. Y digo, bueno, no os preocupéis, si no lo conocéis, no A pasa ver, nada. ponerlo quien conoce su propósito o poner no. Sí. Podéis poner sí, ¿no? Ah, mira, hay un dedo Cata ahí. dice sí. Catalina, fenomenal, me Muy bien, alegro. Cata. Me alegro porque es súper importante. O sea, cuando de repente tienes Mira, Cris claridad, también. Chris, bien, bien, todo suma. Susana, no. No pasa Pues nada. Todo bien también. don't worry, no hace falta ni que lo busques, porque hay veces que dices,
es que estoy obsesionada, obsesionado buscándolo. Digo, bueno, es que si nos va a llevar a la obsesión, no hace falta. Mira, Steffi No hace también. falta. Sí, yujú. Vamos, esas Aquí chicas. hay mucha gente con propósito, que es lo que suele pasar a veces, que la llamada esta es o atrae a los que ya lo conocen y entonces Exacto. quieren indagar, o atraen a los que no y están lejos, ¿no? Para ver qué es eso. Sí, Respondiendo sí. a la pregunta, bueno, se puede vivir sin propósito, las organizaciones también. Con el propósito accedemos a un potencial de energía que nos lleva a otro lugar, nos lo hace todo mucho más fácil. Y a mí con el libro me ha generado algunas buenas conversaciones, que es lo que pretendía. O sea, realmente con el libro lo que pretendía es, uno, dar claridad sobre el concepto de propósito, Ujú. qué significa, qué no, porque hay todavía mucho, bueno, pues sí, mucho desconocimiento o malos entendidos con eso, de lo que es misión, visión, de las visiones más consultoras de toda la vida. Entonces, poner claridad y después generar conversaciones interesantes dentro de las organizaciones. Y es conmigo estupendo, y si no, fenomenal, pero que se den esas conversaciones que ayuden a dar un pasito hacia una mejor cultura en la organización. Entonces, a partir de ahí, en algunas de las charlas que he ido dando, pues sí se ha acercado gente, pero es cierto que no me ha venido nadie a, oye, esto estaría guay, ¿no? Pero no, todavía no ha pasado, igual Oye, pasa, ¿no? esto, ¿por qué no? Esto ven a mi organización y hazlo, ¿no? Hazlo con nosotros. Todavía no llega ese momento. A mí me ha encantado. A mí, yo fui de las que me he tirado muchos años de mi vida diciendo, no tengo propósito, y era como, "Mm", y me estresaba, en plan, porque alineaba mi propósito con mi profesión. Mm, Hasta que llegué a un punto que dije, no, dije, mi propósito soy yo. Y mm, entonces decidí que mi propósito era conocerme a mí misma, tomar conciencia de perfecto. mí Pues está muy bien. y empezar a hacer eso. Luego llega al propósito de que mi propósito es aportar conciencia a los demás. Es como que los demás se cuestionen cosas sobre sí mismos Bueno, y pues se conozcan. Entonces era como, yo me conozco y yo hago que los demás se se conozcan conozcan. más. Y Perfecto. ahí me he Y quedado estás en ello. y estoy en ello. Bueno, muy bien. Así que estoy muy feliz. Pues mira, y ahora diciéndome esto, he recordado una cosa que a lo mejor he mentido, pero sin saberlo, porque en la última charla que he dado hay un ciclo de conferencias que se llama WIZ, de mujeres, de líderes, mujeres con propósito, liderazgo con propósito, nuevos liderazgos y tal. Es una asociación muy interesante si la queréis buscar, sobre todo liderazgo femenino, WIZ, y hacían un ciclo de conferencias en distintos sitios. Y en Bilbao yo hacía una en el World Café del Banco Santander Ujú. y aparecieron dos personas que luego al final quisieron hablar y dice, es que encontramos tu libro con una recomendación de otro autor de la misma editorial, de plataforma editorial, nos ha encantado y lo hemos regalado a todo el comité de dirección y lo hemos trabajado internamente. ¡Guau! Y me han dicho para que vaya a dar una charla un día y yo digo, joder, están además en Bilbao, la de casa, digo, vamos, si lo habéis trabajado, yo voy ya allí, mañana mismo, ¡Guau! en ¡Qué cuanto pueda. guay! ¡Qué Entonces, chulo! no sé si hemos fijado, si hemos acabado de fijar fecha, pero si no lo haremos en las O sea, próximas semanas. a mí creo que este es un libro que yo también regalaría a organizaciones. O sea, me parece que, bueno, pues que te da que pensar, ¿no? De hecho, me gusta mucho, bueno, tengo aquí preguntas y tal, pero me A gusta ver, mucho una parte que propones o que comentas, ¿no? En el libro hay dos. Una que te he venga, contado antes, la de bailar, y hay otra que me gusta mucho que me que has contado a es, mí, pero a ellos no, ¿eh? a vosotros no, pero yo os la cuento, y hay otra que me gusta mucho también que es la de la energía. Es decir, que cuando, más allá de tener propósito o no, Sí. yo creo que hay una cosa súper importante que es preguntarte, cuando estás haciendo cosas, pues qué te aporta energía y qué no te aporta energía, ¿no? Que hay una parte Mm, también del libro que algo de eso comentas. sí. Y no sé si cuando abordáis el tema de la transformación cultural y demás, abordáis este tipo de cosas. Entiendo que con los Top CEOs, manager, sí. los managers y demás, sí que Sí, abordáis este tipo de cosas. Es importante. sí, pero es muy importante, ¿eh? Voy a centrar un pelín el tiro por si acaso, que es, aquí en el libro hablo del flow, ¿vale? Sobre todo hablo del flow. Y lo voy a extender aquí un poco más porque has traído un matiz que es muy interesante, que es, cuando conectas con tu propósito, ahí entras en un estado de flow. ¿Y qué es un estado de flow? Lo resumo muy fácil, luego en el libro está más extendido, Sí, pero para está no llevar más guay. tiempo. Está Pero guay. es aquellas, cuando haces una actividad, lo vais a reconocer muy fácil, que es cuando haces una actividad en la que se te pasa el tiempo volando, en la que no te, de repente estás como cansado, pero acabas de hacer la actividad que deberías estar más cansado o más cansada y de repente, sin embargo, estás con más energía. ¿Vale? Y las cosas se ponen como muy fáciles, es decir, tú estás haciendo algo y todo funciona, ¿no? Pues, no sé, mi mujer entra en flow haciendo ganchillo, por ejemplo, pues, y entonces de repente desaparece, o sea, tú la ves que está allí, pero no está allí, porque está haciendo su ganchillo, entonces, y de fondo como que oye y tal,
pero está así, puedes tirarse horas y de repente ya son 2 horas, ¿no? Y de hecho, bueno, y las cosas le van saliendo. Eso es para mí el estado de flow. Hay una película que me encanta que se llama Soul, creo que es de Pixar, Uf, esa peli me es encanta. preciosa y para mí define muy bien ese estado de flow. De hecho, estaba escribiendo el libro todavía cuando apareció la peli, ¿eh? Y me inspiré bastante en ello. Está entre mis notas que tenía para escribir el libro. Entonces, para mí eso es el estado de flow, que es cuando enganchas con el propósito, cuando te acercas con el propósito, pasa todo eso. Lo afino un poquitín más, ¿vale? O lo reduzco un poquitín más y yo llamo que es el ir a contracorriente o el ir a favor de corriente. Y no en un sentido de dejarse llevar, sino en un sentido de que la vida es un río y tú a veces estás yendo contra el río y a veces estás yendo a favor del río. Si Ujú. vas contra el río no avanzas. Bueno, es muy gráfico, ¿no? Tú intentas nadar río arriba y vamos, yo Bis Müller, pero yo no avanzo. Sin embargo, si te das la vuelta y vas a favor de la corriente, pues con poco esfuerzo avanzas mucho. Y esto para mí es lo que significa cuando estamos conectados con el propósito, ¿no? Y para mí son señales que yo digo, quedar aquí hoy para hacer esto ha sido muy fácil. Dices, Sí, queríamos que fuera la primera vez contando con alguien, el día del libro, y además coincidía que yo ese día venía a Madrid y digo, oye, es que voy a estar, lo hacemos en presencial. Es todo muy fácil. ¿y dónde la hacemos? No pasa nada en mi casa, todo bien. Y hemos encontrado los recursos, yo he podido aparcar, he podido venir bien de tiempo, hace bueno, o sea, todo ha sido muy fácil. Sí, Entonces yo digo, esto es que tenía que ocurrir. O sea, hay algo que tiene que ocurrir. Sin embargo, hay veces que, bueno, por cierto, y para todo esto, ella me ha tenido que llamar, yo he tenido que venir, o sea, ha habido un esfuerzo, pero es un esfuerzo que ha tenido el resultado que debería tener. ujú, Sin embargo, muchas veces hacemos cosas que le dedicamos el esfuerzo e incluso más, y por más esfuerzo que dedicamos, las cosas no salen y no funcionan, ¿no? Y entonces yo intento que me hagan una entrevista en no sé qué radio, ¿no? Y de repente alguien me dice, ah, pues tengo un contacto allí, le paso la información y no hay respuesta. Y luego me llega y pregunto por otro contacto, y entonces tengo 3 o 4 contactos, les envío la información, pero un día me llaman para un día que yo no puedo, o sea, cosas que dices, oye, qué loco todo esto, ¿no? O sea, me estoy esforzando mucho, mucho, mucho y no pasa lo que tendría que pasar. Pues igual es que no es el camino. y eso pasa. Y bueno, y cuando tienes una empresa, no os digo, o sea, En la organización es lo mismo, es es si un tú, desgaste claro, tú, increíble. y esto pasa en las organizaciones, es queremos hacer cosas. Pero claro, yo a veces lo que quiero hacer no es lo que me toca. Entonces, yo cuando me empecé a dedicar, y pongo muchas veces este ejemplo, ¿no? Cuando decidí dejar una empresa como Eroski, la logística, un buen sueldo, un buen proyecto, un buen equipo, con mucho futuro, y dices, pero lo dejas para dedicarte a esto del coaching, ¿no? Y dices, ¿es buena idea o mala idea? Digo, mira, yo en el momento en que decido marcharme, automáticamente llamo a una empresa de formación Ujú. que la ha conocido y digo, oye, que sepas que estoy libre y puedo hacer cosas porque tengo que ganarme la vida. Y en ese momento, es que es justo antes, cuando yo decido, pero antes todavía de dejarlo, me dicen, ah, pues mira qué bien, que me llames, porque justo hoy nos ha dicho una persona del equipo que se va y necesitamos a alguien ya. Entonces yo al día siguiente salí de un lado, estaba trabajando en el otro. Y dices, esto, o sea, yo he hecho el esfuerzo, pero esto es fácil, ¿no? Y entonces hay algo ahí que dices, todo a partir de ahí me ha ido así de, comillas, de fácil. He hecho lo que tenía que hacer, De pero las cosas. fluido, entiendo lo que quieres Eso decir. es. Entonces, busquemos en las empresas qué cosas son fáciles y qué cosas no. Por qué productos o por qué sectores o por qué tipo de clientes funciona. Y llámale, resuena, llámale es fácil, ¿Y a llámale quién como poner quieras. en cada cosa? Porque hay veces que hay cosas que no fluyen porque estás poniendo personas que no les fluye. Y es como, no, esto no Claro, sale. Mm, démosle una vuelta. no. Entonces hay veces que simplemente es el mero hecho de las personas, los proyectos, a lo que se hace. Cuando hay un proyecto con un montón de que no sale, que tiene problemas, que Paremos y mm, vemos qué está pasando. Lo que pasa es que aquí hay un análisis, que es donde estamos habitualmente en las organizaciones, que es paremos y vemos qué está pasando. ¿Quién está no hay fallando? tiempo. ¿Quién no? ¿Y quién está Sí, ¿quién no fallando? está ¿No? O no fallando? hay tiempo y seguimos, o quién está fallando. Entonces, cuando vamos a quién está fallando, queremos entender exactamente qué está pasando. Pero es que hay problemas que no se entienden. O sea, ¿por qué yo eché 20 ofertas de logística y no me llamó nadie? ¿Y por qué la primera que llamo para hacer de coach me coge? O sea, ¿eso hay alguien que me lo pueda explicar, por favor? No se entiende, no, no busquemos una respuesta. Entonces, no busquemos a veces respuestas, sino que reaccionemos. Cuando hablamos de bailar, y retomo con Sí, la eso otra me que gusta decías, mucho lo de bailar. claro, pone el ejemplo de esto del propósito de bailar y dejarse llevar, ¿no? Dejarse llevar es dejarse guiar. Sí. Y yo lo traigo porque yo soy muy malo en esto de bailar. Entonces está muy divertido y que yo con mi mujer vamos a bailar y entonces mi mujer tiene ritmo, yo no tengo ritmo, entonces ella me intenta llevar a mí, pero entonces yo soy el chico, supuestamente es el que tiene que llevar, y digo, pero vamos a ver cómo es esto, ¿no? Entonces ella no se deja llevar, yo intento llevar, es una cosa muy, muy curiosa, muy divertida, ¿no? Entonces
dejarse llevar bailando tiene ese puntito de confiar en que la otra persona te va a llevar, ¿vale? Y tú te tienes que dejar. Entonces, aquí es confiar que el propósito te va a guiar y tú te tienes que dejar y por lo tanto tienes que soltar un poco el control. Y Ujú. claro, eso en las organizaciones da muchísimo miedo, porque cuando sueltas el control hay cosas ya que no controlas y no sabes dónde van a ir y entonces la incertidumbre se multiplica. Entonces, navegar por esa incertidumbre es la parte que es difícil. Y eso es lo que significa dejarse guiar por el propósito, que es una vez que lo encuentras, ¿vale? Que lo descubres, decir, bueno, y ahora esto, ¿dónde me llevas? Y por tanto, por eso es que ahora es el propósito el que dirige, ¿no? Que no es tanto que es el CEO o el director general o no sé quién, el listo, que dice que hay que ir para allí, sino que reaccionamos a que la empresa, la organización nos está dando señales de que por ahí es un buen lugar, es un buen camino. Lo que sí es cierto es que normalmente el propósito como tal no habla, no esperéis que de repente hay una voz aquí, hola, soy el propósito, la voz en off, como en los programas de la tele, ¿no? No Decía. existe, se manifiesta a través de personas que están más o menos conectadas y normalmente los fundadores son quienes más conectados están con el propósito y por tanto es la voz, pues digamos, con más autoridad para poder representar el propósito. Aquí leí bueno, bueno, es que claro, aquí hay cosas, ¿no? Pero he leído una parte también que habla de Will Smith, amo a Will Smith, ¿vale? Entonces he visto Will Smith y he dicho, uy, Will Smith, se me ha encantado. Y entonces hablaba, ¿no? De que ocurrió una cosa cuando estaban grabando una película Sí. y que en este caso, bueno, pues una persona hizo un comentario que estaba como, era un comentario racista o algo Sí, está así. sacado del libro de Will Smith y esto me acuerdo porque me encantó su biografía. Es un libro también que recomiendo, a pesar de que él no sea como no sea su super fan, pero bueno. Y él contaba cómo en uno de los rodajes, creo que era en Sudáfrica, pues le maltrataron a una persona de su equipo por racismo. Y entonces él tenía que tomar una decisión que era si hacían algo o lo dejaban pasar. Y entonces resulta que, claro, la película que están rodando era de Muhammad Ali, que era un defensor, ¿vale? De la raza negra. Entonces decían, es que para el racismo, y estamos hablando de Muhammad Ali, esto es lo que él hacía. Entonces lo que dijeron es, mira, a este tipo le tenéis que despedir y si no, nos plantamos. Porque si no, o sea, bueno, tenían un Cristo, porque el equipo que le había maltratado era un equipo técnico que era de allí y entonces tenían un Cristo. Entonces decidieron hacerlo y dice que finalmente les salió súper bien. Es como justo el efecto contrario de lo que se podían esperar. Y él lo achaca también a llegar con el propósito que tenía esa película, que era ser fiel, ¿vale? A lo que Mohamed Ali estaba luchando en su vida, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Porque, o sea, muchas veces nos da miedo tomar decisiones respecto a este tipo de cosas que son muy radicales, ¿no? Que dices, ¿qué hago, no? Porque es que si hago esto, se me cae la empresa o tal, o se nos va a caer el proyecto, o esto no va a salir, ¿no? Y yo también he vivido esas decisiones y dices, pero es que yo lo que pienso es que he venido a jugar. O sea, entonces si he venido a jugar, voy a jugar a las reglas del juego que para mí tienen la coherencia, ¿no? Entonces, que pase lo que tenga que pasar. Pero claro, esto en una empresa, ya que era mi pregunta de, Mm. ¿qué pasa con esas personas que no tienen tanta apertura mental y que les cuesta confiar? Bueno, a ver, hay una cosa que se llama miedo que nos juega a todos. Mm. Y el miedo juega en nuestras vidas y en nuestras organizaciones. Es parte de nosotros, ¿no? Cuando yo dejé la cooperativa, me iba saludando, iba despidiéndome de compañeros y compañeras y me decían, qué valiente, qué valiente, qué valiente. Cuando te lo dicen 20 veces, te da que pensar. Y dices, vaya, a lo mejor estoy diciendo algo que es de valientes y por tanto debería estar teniendo algo más de miedo de lo que tengo, ¿no? Y me conecté con el miedo. Y he estado mucho tiempo conectado con ese miedo. Es muy normal. A ver, yo tenía una hipoteca, tenía dos hijos, una pareja, entonces de repente no puedo coger y decir, bueno, hasta luego y me voy a esto a ver si me va bien y si no me va bien, pues no pasa nada, nos alimentaremos del aire. Eso tampoco funciona, ¿no? Entonces hay que buscar cuál es ese equilibrio entre quedarte paralizado en lo que haces, aun sabiendo que no te está reportando todo lo que quieres, o buscar otra forma de hacer que pues es mucho más abierta, ¿no? Y tiene mayor grado de incertidumbre. Entonces, ahí no se trata de un todo o nada, no se trata de no moverse o moverse 360 grados o 180, sino se trata de buscar cómo hacer esos pequeños cambios. Y ahí cada organización tiene que encontrar ese camino. Yo no creo en los grandes cambios. O sea, creo que hay momentos en los que hay que hacer grandes cambios en una organización y de repente pues cambiar un equipo, o el equipo directivo, dos o tres, pero normalmente darle la vuelta a todo como un calcetín muchas veces supone no honrar todo lo que te ha traído hasta aquí, ¿no? Entonces,
creo más en los cambios graduales, en lo que llamamos la lluvia fina, en el norte llamamos el sirimiri, ¿no? Que es esto que te va empapando, ¿no? Sí, El gota a gota. Creo mucho más en eso, porque eso te acaba calando de una manera imperceptible, entonces de repente un día dices, wow, somos muy distintos de lo que todo éramos. lo que hemos hecho, ¿no? En todo este tiempo, lo que Claro, hemos cambiado. eso es. Entonces, yo lo que quiero tener es mucho, primero, mucho respeto por el miedo, porque el miedo normalmente nos identifica qué es importante para nosotros. Detrás del miedo suele haber un gran premio. Ahora, hay que acercarse a ese miedo y hay que también estar preparado y preparada para ello. Y no todas las personas ni todas las organizaciones estamos en el momento adecuado siempre para enfrentar un miedo. Hay veces que es, mira, ahora no estoy preparado para esto. Bueno, pues no entremos. ¿Qué pequeños miedos sí puedes afrontar? Pues vamos con eso. Ujú. Vayamos con eso pequeño. Ahí justo me había salido una pregunta interesante que está bien, ya que te dedicas también a esto, y que está bien también que tomes conciencia, ya que llevas muchos años haciendo transformación cultural y que, claro, nosotros también hacemos transformación cultural en Neuron Forest. eh, y esta es la gran pregunta, ¿no? Te vienen y te dicen, danos una propuesta y lanzas una propuesta y aquí yo digo, ¿cuánto tiempo tú consideras? A ver, el tiempo es muy relativo, ¿Sí? pero por lo menos para mí sería un mínimo, porque para que sientan que hay algo que ha tenido un poco de que se vea algún cambio. En una organización, a ver, yo siempre lo que digo es que si no estás dispuesto a trabajar en los próximos 3 años, déjalo, déjalo. Y hay veces que, claro, el cambio es como muy localizado. ¿Vale? Como, hay veces que puedes ir como un cirujano y hay veces que vas ahí a darle la vuelta a todo como un calcetín. Si quieres darle la vuelta a todo, estamos hablando de 5 o 10 años. Tranqui, no te preocupes. Claro, hay organizaciones, no es lo mismo una organización de 10 que una organización de 500 o de 5.000. En una organización de 10 es como mucho más fácil y mucho más rápido. Cuanto más grande es el elefante, cuanto Más más tiempo complejo. llevas, un poco como las personas, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas siendo así? 40 años. Digo, pues no esperes darle la vuelta en los próximos 6 meses. Vas a necesitar tiempo para cambiar esto. Entonces, en una organización yo lo que les planteo es, digo, mira, tienes que estar preparado para trabajar en esto durante los próximos 3, por lo menos 3 años. ¿Por qué? Porque si no, entramos con proyectos en los que, y además, mira, es que me sale este gesto, ¿no? Donde la velocidad y la presión es otra vez una constante. Y justo para mí el trabajo más importante y una de las cosas que más impacto tiene es cuando entramos en una organización y le decimos, este proyecto no puede ir estresado. No puede ir con estrés, no puede ir entrar a calzador. Y dice, no, es que vamos a meter una reunión la semana que viene, antes de Semana Santa. Digo, no, lo hacemos después, con calma, cuando volvamos. Ya, pero es que las fechas, digo, tenemos una fecha para hacer esto exactamente, que si no lo hacemos, no tienes un cliente por detrás. No. Normalmente esas fechas son más autoimpuestas. Entonces, jugar para que por lo menos haya un proyecto en la organización que no tenga que estar para ayer. Y hablemos, cuando hablamos de bienestar, tiene que ver también con esto. Es que si todo es para ayer, el estrés que metemos en las personas hace que vayamos a otro ritmo. Entonces, cuando vamos un poco más holgados, trabajamos de otra manera. Entonces, es empezar a descubrir que podemos trabajar también de otra manera. Sí, darle más cariño, más atención Y poder y respirar. sí, Y poder respirar. Entonces, por tal cual. eso tienes que estar preparado para estar trabajando durante un tiempo. Porque no es, oye, vamos a hacer un proyecto y le vamos a cambiar la cabeza, ¿no? Le damos un par de vueltas a las cabezas de la gente y ya está, y nos salimos. No, porque la cabeza recupera, ¿no? Tú le das la vuelta y hace otra vez el movimiento de torsión, lo recupera. Entonces hay que hacerlo poco a poco. Y luego aquí está la cosa muchas veces de qué cultura quieres, ¿no? Que aquí hablando muchas veces de cultura, vamos a hacer transformación cultural y luego es como, bueno, pues que la transformación cultural también es definir qué tipo de cultura vas a querer, qué significa para ti la cultura. O sea, hay muchas cosas con esto que, bueno, que hay que tocar, o sea, que es indagar, cuestionar, Todo. preguntar. Y eso es reflexión. Y eso es despacio. Y ahí, más que la que quieres, porque esto es muy, muy divertido, porque en las organizaciones estamos pululando, y digo estamos porque la mía también, como no puede ser de otra manera, el dato, entre lo que quieres, lo que tienes y lo que te gustaría. Y Mm, claro, ahí hay que ser también muy honesto, porque primero, para tomar conciencia de la cultura que tienes, la que ya hay, que te guste o no te guste, pero es la que hay. Entonces tú llegas a una mm. organización y dices, oye, pues aquí todo el mundo llega tarde y da igual, ¿no? Ah, no, bueno, eso no, solo contigo. Digo, bueno, no sé, es lo que yo veo. Ya vosotros veréis, ¿no? Me cuesta pensar que eso lo hacéis conmigo, pero bueno, hay veces que nos resistimos a aceptar una cultura y por tanto no vamos a poder cambiarlo. Lo primero es verlo y aceptarlo. Y luego la otra es esa diferencia entre lo que quiero y lo que expreso.
porque me encuentro muchas organizaciones que quieren ese bienestar, ¿no? Y quiero que las personas estén bien. Y de verdad que lo quiero, y yo les creo. Y van a poner una reunión el viernes a las 5 de la tarde. Y digo, pero el viernes a las 5 de la tarde que la gente igual se quiere ir, ¿no? Imagínate en Semana Santa que la gente igual se quiere ir de puente. Bueno, pero es que es muy importante. Digo, bueno, pues entonces ya estás diciendo que por un lado quieres, pero por otro lado hay algo que te lleva, ¿no? Y está bien ese juego, pero solo verlo ya es revelador. Entonces vamos a empezar a, bueno, pues igual no, bien, queremos entrevistar a las personas, pero igual todavía no estamos tan preparados para tanto, ¿no? Y bueno, está bien, si no pasa nada. Qué bueno, me gusta mucho, pero es que estoy completamente cierto, esta dicotomía, ¿no? Es simplemente el ser consciente de esto. Es que hay mucha gente No que, es ni que esté mal ni que esté bien, claro, es ¿no? que hay gente que le veo en lucha, porque dicen, no, es que los de arriba, ¿no? Los directivos, y yo no estoy con ellos, digo, pero si yo creo al directivo. Lo que pasa es que lo que dice y lo que hace todavía no es coherente. Porque quiere tener esto, pero le cuesta. Entonces yo también, yo quiero trabajar menos, pero de repente es que llevo 40 años de mi vida trabajando como un animal y dándole mucha importancia al trabajo. Entonces, cuando me tomo 2 semanas libre en Semana Santa, hay una parte de mi cuerpo que está diciendo, tío, no estás produciendo, tío, no estás trabajando. Y esto es muy mío. Yo monto una organización y eso lo llevo a la organización. Entonces, me lo tengo que trabajar, pero eso no significa que lo haga bien desde ya. Vale, quiero hacerlo, ahora me cuesta. Entonces, son conversaciones que hablas con la gente, que le dices, oye, a mí esto me cuesta, ayudadme, ¿no? Pues esas conversaciones a nivel directivo son muy potentes. Porque eso les pasa a los directivos también, que quieren una cosa, pero luego la realidad les lleva a otra. ¿Por qué? Pues porque han vivido toda su vida de una manera, porque la sociedad está montada de otra manera, porque hay unas presiones en el contexto que es importante. Mira ahora todas las empresas que tengan relación con Estados Unidos. Dicen, no, yo quiero, pero de repente tengo una presión que me han metido ahí un potencial arancel que me va a descojonar toda la cuenta de explotación y a ver qué hago con esto. Porque igual me supone tener que echar a gente o tomar unas decisiones muy drásticas para no echar a nadie. Entonces, claro, todas esas tensiones te hacen reaccionar de una manera pues, más primitiva y por tanto con menos conciencia. Entonces el trabajo es cómo podemos respirar y tomar las decisiones con un poquito más de conciencia, sabiendo que esa presión está ahí y que también hay que darle salida. No está claro. Qué Es guay, qué que, interesante claro, esto, ¿eh? Os está gustando poner deditos para allá, me está encantando. si es, Deditos, está bien, deditos, poned deditos para arriba. un O sea, corazón, un si, dedito. aunque no se esté gustando, que nos anima. Esto es muy importante, ¿eh? Un poco de ánimo. Sí, sí, el animarse en las empresas, o Sí, sea, hombre. vamos muy Sí. quemados por la vida y los departamentos de recursos humanos más. Hoy voy a escribir, en cuanto acabemos, voy a escribir el LinkedIn sobre eso, sobre las personas que cuidan a las personas, que seguro que los que estamos aquí muchos nos dedicamos de alguna manera, ¿no? A eso, a cuidar o a ayudar a que te los cuiden. Y es que tenemos que ser los primeros que nos cuidemos. Y sin embargo, lo que me encuentro en las organizaciones es que los de recursos humanos normalmente están quemadísimos, porque están hasta arriba, intentan hacer lo mejor que pueden, pero claro, con toda la parte administrativa, todas las gestiones que tienen que hacer, toda la nueva normativa, están abrumados. Y es cierto que en un mercado en el que cada vez es más difícil contratar, bueno, oye, pongamos el foco en eso, que los que tenemos que cuidar somos los primeros que tenemos que cuidarnos para poder cuidar. Y que la gente vea que es posible estar bien, divertirse y trabajar duro. Oye, que hay que trabajar duro. A ver, es que una cosa no quita la otra. Claro, y el animarse a esto es importante. Esto también, deditos otra. Y ya lo siento si alguien tenía alguna expectativa de encontrarse soluciones, porque yo no las tengo. Ya ves que lo que estoy trayendo son preguntas, reflexiones, debates. Crear esos espacios es lo que nos hace que la organización avance. Ya me gustaría pues, decir, mira, tenéis el propósito y entonces os voy a dar una fórmula magistral que cuando llegues a una organización aparece el propósito. No, es una guía que te va a permitir crear espacios en los cuales la organización va a poder descubrir su propósito. Pero es un espacio, si la organización no está preparada, no va a emerger. Si los de la organización no quieren, no va a aparecer, por mucho que tú crees el contexto. Eso es. Y al final, por mucho que te den una guía, por mucho que te den unos estándares de qué es lo que tienes que hacer y demás, al final todo esto se tiene que construir y el construir es crear espacios de conversaciones y tomar decisiones, llegar a acuerdos, definir qué es lo que quieres, definir, bueno, decir qué te cuesta, qué no te cuesta, por dónde estás yendo y lo que tú dices, ¿no? El hecho de queremos implementar, tener más bienestar o ser una empresa más colaborativa. Y de repente, pues acaba tomando la decisión uno, la acaban diciendo a otro tal, y es como, vaya, ya no hemos sido colaborativos. Ups. Bueno, es tomar Y es conciencia como, de...
quizás nos hemos puesto el estándar muy alto. Eso es. Porque a veces queremos pasar eso, ¿no? Somos una cultura no colaborativa y queremos pasar a colaborativo, y entonces tenemos una decisión de, bueno, toma conciencia de que esta decisión la has tomado así y si es la manera que quieres tomarla. Y dices, no es, bueno, pues venga, cámbiala para la siguiente, comunícalo, cuéntalo, pide perdón, y ya está, que te has equivocado, que es porque venimos de donde antes, pues que son cosas que son difíciles, y es aquí en algo que has traído tú ahora muy importante, que es cuando cambiamos la manera de hacer, cuando cambiamos la acción, lo que hacemos, ahí es donde se empieza a mover la cultura. Antes no. En las conversaciones lo que hacen es promover ese compartir las creencias que nos están llevando a un lugar, ¿vale? Compartir nuestra forma de ver, y es a partir de ahí cuando las decisiones pueden ser distintas. Si no hay decisiones distintas, si no hay acciones distintas, no va a cambiar nada. Entonces es cuando decidimos de repente, hasta ahora hemos tomado las decisiones de una manera y ahora, sin embargo, lo vamos a hacer de otra. Y ahora estamos en un proyecto, por ejemplo, con un hospital en el que están en un programa de bienestar y lo que estamos haciendo con ellos es co-creando el programa de bienestar con la gente. Entonces, en vez de coger y decir, mira, vamos a hacer las acciones de bienestar, traca, 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 estas 45, pues lo que han decidido es estar con las personas, preguntarles y en base a unas propuestas de expertos que ellos elijan cuáles son las más adecuadas para ellos, para ellas. Entonces, eso a mí me garantiza que luego la utilización de los servicios que pongan va a ser mayor. Porque si te preguntan y tú dices que me gustaría una escuela de espalda, pues cuando esté la escuela de espalda es probable que lo utilices. Si no, Efectivamente. si no, pues a Y ahí saber. es parte de lo que nosotros también es como, hay una parte, ¿no? Que empezamos de, vamos a medir cómo estáis ahora en base a cultura, luego os vamos a proponer qué vemos nosotros en base a lo que nos habéis dicho que queréis, y luego es juntarnos respecto a qué es lo que vosotros consideráis que ahora podéis hacer y qué queréis hacer Correcto, vosotros. perfecto. Porque aquí es la cuestión de elegir cada uno qué, qué batalla está dispuesto a afrontar, porque es Ujú. que si no la eliges tú, Que lo eligen otros por ti. y sí, y no funciona. Si no eliges tú, otros eligen por Sí. ti. Esto es súper importante. O sea, hay algunas frases en el libro de las que estoy así satisfecho, y el otro día me han pasado alguna en Instagram, alguien le ha pasado una foto. Por cierto, me hace mucha ilusión, ¿eh? Si alguien ve alguna frase y le mola, pues la pone y me nombra, Ay, sí. como cuando me ha dicho antes Juan Diego que había leído el libro, le había encantado. Y en este caso era la de los miedos, ¿no? Que decía, detrás de cada miedo hay un gran premio, ¿no? Hay algún tesoro esperando, ¿no? Y otra es esto, que es, si tú no ocupas un espacio, alguien lo va a ocupar por ti. Si tú no tomas una decisión, alguien la va a tomar. Porque las decisiones tienen que ser tomadas en las organizaciones y en tu vida. Entonces, Efectivamente, hay gente que no toma decisiones, ya es una decisión. Cuando no tomas decisión, ya estás decidiendo. Ojo. eso es verdad, eso es cierto. La decisión es no tomar la decisión. Claro, lo que pasa es que a veces lo hacemos sin conciencia. Entonces, cuando Tal te cual, dicen de tal manera cual. consciente no estoy tomando decisiones, hay gente que le sale un glups, glups. Tal cual. A ver, estaba viendo por aquí. eh, Vale, yo también como tu mujer. ¿Eh? Ah, Ah, vale, que te sí, gustaba igual el el ganchillo. ganchillo, Me que parece. tienes ahí el flow. Vale, Susana. Vamos a ver, porque son y 44. Quería dejar un espacio, pues si alguien quería hacer alguna pregunta que abrierais aquí, eh, alguna pregunta que tengáis, que queréis No. hacer. Ah, bueno, deciros que también el libro, Entras, es que esto es primicia primiciosa que he traído aquí para vosotros en exclusiva, que es que el libro está en inglés, que es algo que para mi ego es muy chulo, me hizo mucha ilusión. No, me lo pidieron, tengo algunos clientes que son internacionales, y alguno me pidió, no, dije, mira, pues me merece la pena el esfuerzo. Y entonces está aquí Live with Purpose Now, se lee mejor que se pronuncia. Y nada, comparte qué que hace guay, mucha ilusión. Empezaré ahora a publicar cositas sobre ello. Así que si alguien tiene algún anglosajón que quiere, pues también tiene la opción. me encanta. Y a ver, deciros que en la mentoría de Neuron Forest trabajamos el tema del propósito. Hablabais también en el libro del Ikigai. Ujú. Bueno, el Ikigai no sé si lo conocéis, pero bueno, es como tu sentido de vida. Hay un libro también del Ujú. Ikigai que es muy potente. Está por Ah, aquí. sí, eso te iba a decir, lo iba a sacar a ver si éramos A ver capaces dónde de está. encontrar la ilustración, Bueno, hay una. ¿Dónde está el porque del Ikigai? Bueno, deciros que el proceso. ¿Es este? No. no, No. igual no está la ilustración, no. Están No, los no hay pasos. ilustración, están los pasos. Son Si preguntas. buscáis Ikigai en internet, os aparece. A mí no es la manera, bueno, de hecho es la manera que menos me gusta trabajar. ¿Por qué? Porque es una manera muy racional.
Entonces, está muy bien porque es muy sencilla, la puedes hacer en modo guía y de alguna manera te va a llevar o te va a conducir, te va a acercar a tu propósito. Y sí es cierto que para mí hay un hemisferio del cerebro que deja de lado, que es el emocional o la información que tenemos en el cuerpo. Entonces, a mí me parece muy interesante siempre hacer el ejercicio del Ikigai, porque es saber, oye, cuáles son en qué eres fuerte, qué fortalezas tienes, qué te gusta, en qué eres, la gente que te Sí, es reconoce, lo que amamos, en que eras bueno. eso es, y si te pueden pagar por ello, ¿no? Y entonces cruzando esas cosas, esas listas, pues vas a llegar a algo en lo que dices, mira, esto, joder, soy bueno, la gente lo valora, encima me pagan por ello y hacen bien al mundo, pues desde luego ahí, si eso no es tu propósito, vamos, está al ladito, al ladito. Y es cierto que hay algo de información en el movimiento del cuerpo, en esas sensaciones de cuando nos dicen, hey, vente conmigo a hacer una entrevista, y te sale esa chispita y esa alegría y ese brillo de ojos, ¿no? Entonces, ¿qué cosas nos hacen brillar los ojos? ¿Qué cosas nos ponen la piel de gallina o los pelos de punta, ¿no? Esto para mí es importante también indagar esa parte más emocional. Y dices, ostras, es que yo aquí cuando de repente lo paso bien, cuando entro en flow, cuando resueno es en este tipo de cosas. Bueno, pues explorar por ahí me parece que tiene mucha potencia en algo que no es tan racional. Porque lo racional a veces nos hacemos trampas sin querer, ¿no? Porque me dijeron de pequeño que yo era bueno en mates, y entonces a mí yo ahora parece que con los números me tiene que gustar, ¿no? Y bueno, a veces sí Sí, y a veces no. Eso es cierto. Yo os sí, diría, Sergio, ay, dale, perdón. dale, Estefi. Quería preguntar ahí a Sergio, muchas gracias por el espacio, Caro también. Si tú crees que el propósito cambia a medida que uno va creciendo, evolucionando y aprendiendo nuevas cosas, ¿no? No sé si eso es posible o sea, porque la pregunta que decía, a veces uno no sabe cuál es su propósito, pero dice, ok, ese es mi propósito, y como que hace el ejercicio con Ikigai quizás, pero después, no sé, algo pasa y crees que cambia y no sabes si eso está bien o no sé, ¿no? Mira, esto el propósito evolutivo lo denomina así Sí. en el libro de Reinventar las organizaciones, Frederic Laloux, que es un libro que me gusta mucho y que también recomiendo, sobre todo Nos encanta. en este caso la versión ilustrada, porque la versión... mira, y esto es curioso porque es el libro original, yo lo había escrito en prosa, que es como está escrito el libro de transformar, reinventar las organizaciones, y cuando lo tenía escrito dije, vaya tostón, o sea, igual de tostón que el de Frederic Laloux. Y entonces fue cuando dije, ¿cómo puedo contar esto de una manera que se lea más fácil? Y fue cuando lo metí en formato historia porque para mí me daba más sentido y porque realmente yo había crecido así. Y yo he ido incorporando conocimiento en esas conversaciones que han pasado con los clientes, ¿no? Entonces por eso recomiendo la versión ilustrada Sí, del de libro Freddy de la Lacroix. Luz. Y entonces él ya habla del propósito evolutivo. Hay una cosa que yo no sé cuánto es propósito evolutivo, por ejemplo, cuando decía Carolina, ¿no? Es que yo he encontrado, no tenía mi propósito, lo busqué y luego encontré uno y ahora de repente estoy en otro. Bueno, yo no sé si es evolutivo o que encontró algo que le parecía el propósito y no era y ahora este sí es, o quizás no es este y es otro. A veces no tengo mucha claridad, pero lo que sí es cierto es que nos conectan a lo largo del tiempo, nos conectan diferentes cosas, ¿no? Y entonces, igual que los valores, hay propósitos que se nos mueven. Entonces, yo, por ejemplo, tiene mucha fuerza para mí la familia, y bien es cierto que mis hijos que tienen 13 y 17, ¿vale? Bueno, van a hacer 14 y 17, en unos pocos años van a pasar de mí bastante. Ya pasan de mí bastante, pero ya no me van a necesitar tanto, ¿no? Entonces, ese propósito me va a llevar menos energía. Va a estar más reducido a la relación de pareja y mantener de otra manera, con lo cual puede tomar espacio otras cosas, con lo cual voy a evolucionar seguro. Las organizaciones también. O sea, tienes un propósito, pero de repente eso, quizás ese propósito que tenías ya está cubierto, ya está solucionado, no es tanto problema, no tiene tanto impacto como tenía cuando empezaste, y decides pivotar un poquito, moverte un poco, buscar qué otras cosas hacen que la organización resuene. Entonces, realmente esto se está reaccionando a qué es lo que te hace a ti entrar en flow, qué es lo que te hace resonar, qué es lo que te hace vibrar, dónde las cosas son fáciles. Entonces vas ahí como reorientando y entonces cada X tiempo puedes decir, oye, ¿sigue siendo nuestro propósito el que era o hemos ido cambiando? Cuando veas señales. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, o sea, que se mueve. No sé si es porque tenemos uno que está allí en el infinito, ¿no? Y cuando sea viejecito y entonces voy llegando a él en fascículos y por tanto yo ahora no me aferro demasiado. Cuando yo digo mi propósito ahora es el que yo creo que es ahora. Entonces no sé si es el definitivo, si seguiré mucho tiempo con ello, pero ahora me vale. Ahora es suficientemente bueno. Qué guay. Esa parte, muy Gracias, buena gracias, pregunta, gracias por la Estefi. pregunta, muy, muy buena. Sí, muy guay, Estefi. Nosotros en la mentoría hicimos una sesión para definir el Ikigai
que de hecho ya os pasaré porque hice unos prompts, entonces el que quiera, luego si queréis nos dejáis los datos que vamos a pasar por ahí, feedback. Ah, vale, lo ha puesto Chris en el chat. Entonces, si queréis dejarnos los datos para que os pasemos los prompts, ¿vale? Que de nuevo es muy mental. Al final está muy guay porque tú le cuentas ahí a la chati, yo la llamo la chati, ¿vale? Ajá, cada uno le llama de una manera. Tú le vas ahí contando a la chati toda tu vida, mira, a mí me encanta esto, me apasiona. Ponte ahí en tu flow, en plan, a mí me encanta, no sé qué, tú le empiezas ahí a contar de todo, me pagan por esto, yo soy bueno en esto, o le preguntas a la gente, oye, ¿en qué soy bueno? Tú le cuentas ahí a la chat y todo, y es maravilloso porque te hace así un combinado y te saca frases, luego te dice también, ¿qué vehículos puedo utilizar para vivir de mi propósito? Y te dice unas ideas que dices tú, Está bien, pero está bien. está muy bien, de verdaderamente. Entonces, bueno, luego evidentemente tienes que conectar contigo, por mucho que una inteligencia artificial te dé ideas, pues bueno, pero está bien, pues para aquel que nunca se haya cuestionado esto, te da ideas muy chulas y bueno, es interesante, o sea que puede estar también guay. Y nada, pues no sé si tenía aquí alguna, son y 52, pero bueno, también quería dejar espacio. eh, bueno, pues sobre todo para brindaros, bueno, si alguien más quiere hacer preguntas, tengo alguna más, pero bueno, sobre todo, pues bueno, que todo esto está co-creado con el espacio de la mentoría, que al final yo me siento pues líder de esto, pero que mis chicos que están aquí, ¿no? Que forman parte de la mentoría, que está Cris, está Steffi, está Diego, está Cata también, veo por ahí. Entonces, pues la verdad es que, chicos, hemos empezado a crear esto, qué bonito, el club de lectura, qué bonito, o sea, nuestra idea, nuestros sueños se está materializando. Entonces, que estoy súper ilusionada con esto y de verdad que, pues, que tenemos el regalo. Hace nada que fue mi cumple, así que regalo también que Chris os ha puesto en el chat de que podéis venir un mes a compartir con nosotros la mentoría, que hablamos de un montón de cosas, de liderazgo, de herramientas de change management, de agile, y sobre todo de problemas reales, ¿no? No sé si alguno de vosotros quiere contar algo de qué le supone la mentoría y también pues si a Chris o a Steffi o a alguien quiere contar. Venga, le doy yo. Bueno, pues para mí la mentoría me apunté como hace cosa de año y medio, después de un curso que hice con Neuroforest de métricas ágiles, y el primer mes fue gratis y me enganchó 100%. En contra de lo que pensaba, yo pensé que iba a ser una mentoría donde iba a ir a recibir mucha información, en el que Carol o quien estuviera facilitando esa mentoría me iba a dar información teórica y yo la iba a absorber y ya está. Pues me encontré con algo totalmente distinto porque la mentoría es un espacio de creación entre todos los que estamos. O sea, puedo facilitar yo una sesión que he hecho en mi trabajo, otro compañero puede mostrarnos un desafío que tiene, un problema que tiene, y al final todos somos partícipes de los problemas y de los desafíos de cada persona que está dentro de la mentoría. Entonces te das cuenta que creces según va pasando el tiempo por el conocimiento que tú vas adquiriendo, pero que a la vez también vas dando otro conocimiento que tú tienes y que ayudas a crecer. Entonces, es algo que engancha. Yo estoy deseando que todos los martes a las 6 de la tarde nos podamos conectar. Si algún compañero nos dijo un desafío que tenía o algo que iba a probar durante una semana, que nos cuente el resultado. Bueno, es algo que engancha porque es un espacio de creación y que al final, pues, somos partícipes todos de los problemas, de los gustos, de desafíos que tenemos los demás. Así que yo os animo a que probéis con nosotros y que os enganche, ojalá que os enganche como a mí me enganchó después de año y medio. Sigo asistiendo puntualmente todos los martes. Sí. Ay, tal cual, muchas gracias, Chris. La verdad es que queremos que venga más gente, así que estos espacios los abrimos para todo el mundo, pero de verdad que nos encantaría que pudierais uniros los que estáis. Sí, Y quién a mí sabe, también me si a lo mejor gustaría, otro día vienes también en la mentoría, nos encantaría que Muy estuvieras. bien. ¿Qué os parece, chicos? sí, A mí me encanta sí, explorar, o sí, sea que Un día más me encanta. contigo. Nos encantaría. eso es un día de compartir, dar y recibir, ahí todos Sí, aprendemos. es muy guay, es muy guay. Así que
nos encantará esto y nada, pues nos quedan 4 minutillos. Y como Nos es queda hacer virtual, una puede ser para pregunta. todos también, o sea, para todos los que Nada, mil estén, gracias a o sea, ti, Susana, por venir, por vuestro tiempo. que no nos escuchan, creo. Que qué gusto, qué calorcito, ¿no? Aquí que se ha sentido. Y que compraros el libro, de verdad, compraros el libro. O sea, es muy guay, se lee súper rápido. Yo es que he marcado un montón de cosas, o sea, me he vuelto loca. Yo soy muy dada de escribir, marcar, o sea, y es que es muy fácil. Menos mal que lo escribiste en modo diálogo, ¿eh? Sí, sí, Porque el de Frederic Laloux es es, verdad que es súper potente, pero uff, es yo más, no lo he conseguido leer, ¿eh? es más denso, es más O denso. sea, el de ilustraciones sí, pero el otro no, El otro es más no denso. hay Pero es que manera. te tiene mucha información. Yo aquí buscaba eso, dar mucha información de una manera muy legible, muy digerible. Entonces soy consciente de que en una primera lectura te pasas cosas por encima. Entonces, o haces un trabajo de apuntar y así, pero era mi decisión, porque lo otro era darle una estructura que iba a hacer bastante más pesada la lectura. Entonces, he preferido que tenga mucha más facilidad de leerse, que la gente lo pueda distribuir, compartir, que genere conversaciones en las empresas y si hay un pequeño movimiento de la acción ya es la bomba, ¿no? Entonces, por eso, oye, cogeros, lo compráis, se lo regaláis el día del libro, se lo regaláis a alguien y decís, oye, ¿Y me eso apetece qué es? conversar con esto. Está claro. ¿Y Ah, eso y qué tengo es? otra cosa que también podéis. Esto. El libro, bueno, el libro está en Amazon y en todas las librerías. En inglés solo está en Amazon. Y luego en mi web está el libro del equilibrista, lo podéis ver en landatu.es. Hay una web de compra de tienda. Entonces ahí se puede comprar el libro del equilibrista y se pueden comprar también estas cartas que son cartas con un mensajito, que yo tengo un podcast, entonces y llevo a gente inspiradora en el podcast, les hago una entrevista y después les pido una frase, un mantra que les ayude. Entonces ahora te voy a Ah, pedir, qué Carolina, guay. que cojas una que te vaya a ayudar. Luego yo me emociono con estas Eso es, cosas. una para ti Venga, por aquí. y vas a coger una para todos los que nos están Ay, oyendo qué guay y esta. esta se la enseñas a Y la esta gente. para vosotros. Esta es para la gente, entonces esta se la enseñamos a cámara Enseñamos a cámara y esta es primero. la frase que ha elegido Carolina para vosotras. ¿Se lee? Yo Estará la al estoy revés. leyendo al revés, que es ¿cuánta Sí gente se ha hecho lee. algo por ti hoy? Y ¡Wow! esta, mira, es una frase de Margarita Álvarez. Aquí hay un QR, que si vais al QR, lo pongo aquí para que podáis pegar un pantallazo. Si vais al QR, os lleva a la entrevista con Margarita, que está en YouTube. Margarita es la directora, bueno, la señora de la felicidad le llaman, fue directora de felicidad del Instituto de Felicidad de Coca-Cola durante muchos años y ahora lleva Working for Happiness, me parece que es, y es una, vamos, es una máquina de mujer que merece la pena la entrevista porque tiene una energía maravillosa, habla de la felicidad desde un punto de vista muy, muy humano y muy real. Y bueno, he pensado, esta siempre decía, ¿no? Que hay que ser afable en la vida. ¿Y por qué? Porque siempre hay gente que hace cosas por ti. Entonces, que tenemos que intentar ser muy amables y afables con el del autobús, con el que nos abre la puerta, con el portero de esta casa, contigo, porque Tal cual. podemos ser amables, ¿no? ¡Qué bonita! Entonces, esta, como no os la puedo llegar a hacer, así no os la puedo hacer llegar físicamente, pues virtualmente, por lo Uy, menos. qué bonita esta. Esta me gusta, ¿eh? Esta me dice, mantén siempre la ilusión y una sonrisa. Elena Pérez. Y Buah, pues, esta es pues mira, Elena Pérez es la creativa. fundadora del método, bueno, de la empresa y método Futurelife 21, que son de Madrid, ella y su hija, y lo están petando en Instagram, tienen un éxito porque han desarrollado un método para alimentarte de manera sana y nutritiva y estar bien alimentados. Entonces, con la alimentación quieren cambiar el mundo, ese es su propósito, que a mí me encanta, está puesto además como ejemplo en el libro de propósito, y están consiguiendo pues que la gente aprenda a comer, aprenda a alimentarse. Y eso es la bomba. O sea, a mí me ha cambiado la vida también. Algo que es increíble lo del alimentarse. Todos los días, yo esto me lo cuestiono muchas veces, ¿eh? Y aquí también os lo dejo y cierro con esto. Pero Que podríamos estar aquí toda la tarde. sí, sí, todos los días comemos, ¿vale? Todos los días nos alimentamos y todos los días sentimos. Y justamente son dos de las cosas en las cuales nadie nos ha enseñado cómo gestionar esto, Mm. cómo entender nuestro cuerpo, de cómo entender nuestras emociones, ni tampoco cómo entender cómo nutrir nuestro cuerpo, porque cada cuerpo es único. Y al final esto también es como, esto daría para mucho otro pero que yo no sé, a ver, yo esto me lo cuestiono, ¿vale? Entonces yo digo, ¿por qué no nos enseñan cosas que nos pasan a diario a los seres humanos? No nos enseñan, no entiendo. Pues ¿Por, ahí, bueno, por ahí qué no dejo es, mi... por qué no es fácil? No, Porque no es claro que fácil. no.
Pero luego en el fondo no es tan difícil. No, Pero hay que poner un poquito de conciencia. Un poquito. eso es. Pero bueno, sería muy maravilloso si se hablase mucho más de esto, que es muy básico. Pues chicos, ay, muchas gracias, César. Qué bueno que estés por Gracias. aquí. Que si os quiere mucho, que mucha felicidad, mucho amor para vosotros y que muchas gracias, de verdad. Y ojalá que pueda veros en la mentoría, ¿vale? Animaros, veniros, de verdad, nos hará muy felices. Apuntaros a la Sí, mentoría. por fin. Y comprar Muchas libros. gracias. Lo que queráis, haced lo que queráis, pero que os queremos. Feliz día del libro. Sí, Feliz San feliz Jordi. día. Feliz San Jordi. Sí. Gracias.